El círculo está completo. Tú también has dado un paso dentro del círculo. La luz del fuego ahora ilumina tu rostro. Este video es como una iniciación. Lo que vas a escuchar aquí te transformará y te hará renacer. Baja las luces, escucha el silencio. Un me gusta o una suscripción mantendrán este fuego encendido. Si estás listo, el ritual comienza. Las llamas danzan frente a nosotros y en su movimiento hipnótico veo algo que me inquieta. ¿Has notado cómo el fuego nunca permanece inmóvil? Cada chispa que salta hacia el cielo nocturno lleva consigo una verdad que muchos prefieren ignorar. Esta noche, mientras el calor de las brasas acaricia nuestros rostros, hablaremos de algo que duele reconocer, pero que libera al enfrentarlo. La diferencia brutal entre creer y actuar. En estos próximos minutos juntos, vas a descubrir por qué tus palabras más hermosas pueden convertirse en tus peores enemigos. Te mostraré cómo distinguir entre la fe auténtica que transforma y la fe decorativa que solo adorna conversaciones. Verás por qué el universo tiene una manera muy particular de responder a quienes hablan mucho pero caminan poco. Y al final, cuando las últimas brasas se apaguen, tendrás en tus manos las llaves para abrir la puerta que separa el mundo de las intenciones del reino de los resultados. El viento nocturno susurra entre las ramas y escucho en su murmullo la primera confesión que debemos hacer juntos. ¿Sientes esa sensación de comezón que aparece cuando alguien te pregunta ¿qué has hecho realmente con todo lo que dices creer? Las llamas ahora arden con un tono dorado más intenso, como si quisieran alumbrar esos rincones de nuestra mente donde guardamos las verdades incómodas. Todos tenemos esa versión de nosotros mismos que vive únicamente en nuestras palabras. Esa persona extraordinaria que surge cuando hablamos de nuestros valores, nuestros sueños, nuestras convicciones más profundas. Es curioso cómo podemos describirnos con tanta elegancia, ¿verdad? Hablamos de la importancia de la gratitud mientras criticamos al vecino cada mañana. Defendemos la compasión en las redes sociales y después cortamos bruscamente al mesero que tarda un poco más en traernos el café. El problema no es que mintamos conscientemente. El problema es mucho más sutil y por eso mismo más peligroso. Confundimos la capacidad de articular una idea hermosa con la capacidad de vivirla. Es como si el cerebro humano tuviera un error de programación. Cada vez que expresamos una verdad con suficiente elocuencia, una parte de nosotros queda convencida de que ya la hemos integrado. Pero el universo, querido amigo, no funciona con las mismas reglas que nuestras conversaciones de sobremesa. El universo responde únicamente a la frecuencia de nuestros actos, no a la melodía de nuestras palabras. Cada decisión que tomas es un voto que emites sobre quién realmente eres. Y aquí viene la parte que duele. Puedes hablar durante años sobre ser una persona paciente, pero si en el tráfico de esta mañana perdiste los estribos por tercera vez esta semana, el universo registró tu voto real. Las brasas crepitan suavemente, como aplausos discretos para estas verdades que van emergiendo. Puedes sentir cómo el aire se vuelve más denso cuando nos acercamos a lo que realmente importa. Piensa en este momento en alguna convicción que has expresado recientemente con mucha pasión. Puede ser sobre el amor, sobre la justicia, sobre la importancia de vivir el presente, sobre cualquier tema que realmente toque tu corazón. Ahora, con la honestidad que solo permite la intimidad de esta conversación nocturna, pregúntate, ¿qué evidencia concreta tienes de que esa convicción se manifiesta en tu día a día? El fuego se eleva un poco más y en su danza veo el reflejo de algo que todos hemos experimentado.
ese momento exacto en que nos damos cuenta de que hemos estado viviendo en el espejismo dorado de nuestras palabras perfectas, mientras nuestra vida real transcurría en otra dirección completamente diferente. La noche azul profunda nos envuelve mientras las llamas cambian su color del dorado al naranja vibrante, señalando que es momento de adentrarnos en territorio aún más íntimo. Esa sensación de estar perdidos en nuestras propias palabras nos conecta ahora con algo que todos reconocemos, pero pocas veces admitimos. El viento se calma por completo, como si la naturaleza misma quisiera escuchar esta confesión colectiva que estamos a punto de hacer. Vivimos en la era de las intenciones hermosas. Nunca antes en la historia de la humanidad se había hablado tanto sobre crecimiento personal, espiritualidad, propósito de vida y transformación interior. Las redes sociales están llenas de frases inspiradoras. Los libros de autoayuda ocupan estanterías enteras y las conversaciones sobre encontrarse a uno mismo son parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, si observamos con honestidad, ¿cuánta transformación real está ocurriendo a nuestro alrededor? Es como si hubiéramos construido un mundo paralelo donde ser conscientes de un problema equivale a solucionarlo, donde identificar un patrón equivale a cambiarlo, donde comprender una verdad equivale a vivirla. Este mundo paralelo es cómodo, elegante y tremendamente seductor. Aquí puedes ser todo lo que aspiras a ser, simplemente reconociendo que aspiras a serlo. Pero hay algo que este mundo de intenciones hermosas no puede hacer. No puede cambiar tu realidad externa, no puede mejorar tus relaciones, no puede generar los resultados que deseas, no puede crear la vida que dices querer, porque la realidad, esa realidad obstinada y persistente que nos rodea, solo responde a una cosa, a lo que hacemos, no a lo que pensamos hacer. El fuego ahora arde con tonos naranjas que se mezclan con destellos rojos, como si quisiera mostrarme la intensidad de esta verdad que estamos destapando juntos. ¿Has notado alguna vez cómo las personas que más hablan sobre sus proyectos son precisamente las que menos los ejecutan? ¿Cómo aquellos que más filosofan sobre el amor son a menudo los que más dificultades tienen para amar de manera práctica y cotidiana? No es que tengan mala intención, al contrario, su intención es genuina, a menudo más pura que la de quienes simplemente actúan sin mucha reflexión. Pero han caído en la trampa más sofisticada que existe. Han convertido la preparación en el destino, la contemplación en la acción, el entendimiento en la experiencia. Recuerdo las conversaciones que he tenido sobre personas que llevan años trabajando en sí mismas, asistiendo a talleres, leyendo libros, meditando, haciendo terapia, y sin embargo, cuando las observas interactuar con su familia, con sus colegas, en situaciones de estrés, siguen manifestando exactamente los mismos patrones de hace 5 años atrás. ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que han confundido el mapa con el territorio. Han desarrollado un mapa extraordinariamente detallado de quiénes quieren ser, pero nunca han comenzado realmente el viaje hacia ese territorio. Se han vuelto expertos en cartografía interior, pero siguen viviendo en el mismo lugar de siempre. Las llamas ahora susurran con una voz que parece venir del mismo corazón de la verdad. Y esa voz me dice algo que quiero compartir contigo. El universo no tiene paciencia para las intenciones eternas. El universo está esperando tu primer paso real, no tu milésima reflexión perfecta. ¿Tú también lo sientes? Esa sensación de que hay algo en tu interior que está cansado de planear, de analizar,
de prepararse y que simplemente quiere empezar a caminar. El viento regresa suavemente, llevándose el humo hacia un cielo que se tiñe de violeta profundo, preparándonos para descubrir qué sucede cuando finalmente decidimos cruzar el puente entre las palabras y los actos. El silencio que siguió a esa pregunta nos trae a un lugar más íntimo todavía. Las brasas han tomado un color rojizo intenso, como corazones que laten en la oscuridad, y siento que es momento de hablar sobre el secreto mejor guardado del cambio auténtico. Existe una alquimia que pocos conocen, una transformación que ocurre lejos de las palabras grandiosas y los gestos espectaculares. Sucede en el territorio silencioso de los actos pequeños, esos movimientos casi imperceptibles que hacen cuando nadie está mirando, cuando no hay audiencia que aplauda, cuando no hay reconocimiento que esperar. ¿Sabes cuál es la diferencia real entre quien transforma su vida y quien solo habla de transformarla? No son los grandes momentos de iluminación, no son las decisiones dramáticas que cambian todo de la noche a la mañana. La diferencia está en esa persona que, después de hablar sobre la importancia de la paciencia, se queda 5 segundos más respirando antes de responder cuando alguien la interrumpe. Está en quien, después de reflexionar sobre la gratitud, escribe 2 líneas en un cuaderno cada noche sobre algo específico que apreció durante el día. Son acciones tan pequeñas que casi da vergüenza mencionarlas, tan sutiles que el ego las desprecia por considerarlas insignificantes. Pero aquí está el secreto que las tradiciones más antiguas conocían. La transformación real no ocurre en el nivel del pensamiento, ocurre en el nivel de la energía. Y la energía solo se mueve a través de la acción física, por mínima que sea. Cada vez que haces algo diferente de lo que harías normalmente, incluso si es algo tan simple como tomar un camino distinto para llegar a casa, estás enviando una señal directa a tu sistema nervioso. Estoy cambiando. Y tu sistema nervioso, esa red inteligente que mantiene todos tus patrones en su lugar, comienza a reorganizarse, no dramáticamente, no de manera visible, pero real y profundamente. El fuego ahora baila con una intensidad hipnótica y veo en sus llamas algo que me conmueve profundamente. Veo a todas esas personas que han dedicado años a entender sus heridas, a analizar sus patrones, a comprender sus mecanismos de defensa, pero que nunca se han dado la oportunidad de experimentar quiénes son cuando actúan desde un lugar diferente. Es como si hubieran estudiado durante años sobre cómo nadar, leyeran todos los libros sobre natación, analizaran cada técnica, comprendieran la física del movimiento en el agua, pero nunca se hubieran metido en la piscina. Y lo más curioso es que cuando finalmente alguien los invita a dar ese primer paso hacia el agua, surge una resistencia sutil pero poderosa. Porque actuar, querido amigo, implica renunciar al control que creemos tener cuando nos mantenemos en el reino de las ideas. Cuando actúo, me expongo al fracaso, al juicio, a la posibilidad de que las cosas no salgan como las había imaginado en mi mente. Cuando actúo, abandono la perfección virtual de mis intenciones y entro en el territorio imperfecto pero real de los resultados. Y aquí viene algo que el fuego me susurra al oído. La fe auténtica no es creer que algo va a resultar exactamente como lo imaginas. La fe auténtica es dar el paso sin saber exactamente qué va a pasar, confiando en que el simple acto de caminar te llevará a lugares que nunca podrías haber planeado desde la inmovilidad. Las llamas se elevan hacia un cielo que ahora muestra las primeras estrellas,
como si fueran testigos silenciosos de esta conversación que estamos teniendo. Puedes sentir cómo algo en tu interior se mueve diferente cuando hablamos de actuar en lugar de solo pensar. El color de las brasas pasa del rojo intenso a un púrpura profundo, señalando que nos acercamos al corazón de algo que podría cambiar completamente tu relación con tus propios sueños. Esa inquietud que acabas de sentir nos lleva directamente hacia el territorio más honesto de toda nuestra conversación. El fuego ahora arde con tonos púrpuras que se mezclan con destellos dorados, como si fuera un portal hacia la verdad más cruda y, al mismo tiempo, más liberadora que podemos enfrentar juntos. La realidad es el espejo más implacable que existe. No miente, no exagera, no minimiza, no interpreta. Simplemente refleja con una precisión quirúrgica quién eres realmente más allá de todas tus buenas intenciones. Y cuando digo quién eres realmente, no me refiero a tu esencia más profunda o a tu potencial infinito. Me refiero a quién eres en términos de lo que produces en el mundo a través de tus acciones cotidianas. ¿Quieres saber si realmente crees en la importancia de cuidar tu cuerpo? No me hables de ello. Déjame ver qué comiste esta semana, cuánto te moviste, cómo trataste a tu cuerpo cuando nadie estaba mirando. ¿Quieres saber si realmente valoras la conexión auténtica con otros? No me cuentes sobre ello. Déjame observar cómo te comportas en las conversaciones triviales, si das tu atención completa cuando alguien te habla, si haces preguntas genuinas o solo esperas tu turno para hablar. El espejo de la realidad nos muestra algo que puede ser doloroso, pero que es profundamente liberador. No somos víctimas de nuestras circunstancias. Somos el resultado de nuestras decisiones repetidas. Cada área de tu vida que no te satisface es el resultado de una serie de pequeñas decisiones que has tomado día tras día, mes tras mes, año tras año. Pero aquí viene la parte liberadora. Si eres el resultado de tus decisiones repetidas, eso significa que tienes un poder enorme para crear una realidad diferente, no a través de grandes cambios dramáticos, sino a través de la modificación consciente de esas pequeñas decisiones que tomas cientos de veces al día. Las llamas susurran algo que me estremece. La mayoría de las personas prefieren mantener una relación cómoda con sus problemas antes que enfrentar la responsabilidad de sus soluciones. Es más fácil decir, es que soy muy ansioso, que preguntarse qué decisiones concretas está tomando cada día que alimentan esa ansiedad. Es más cómodo decir, es que no tengo tiempo, que examinar honestamente cómo está distribuyendo las 24 horas que todos tenemos por igual. El fuego me muestra ahora una imagen que me conmueve profundamente. Veo a personas extraordinarias que han pasado años construyendo una identidad basada en sus limitaciones, que han encontrado en sus problemas una forma de ser especiales, únicos, dignos de compasión. Y cuando la vida les ofrece la oportunidad de trascender esas limitaciones, sienten algo parecido al pánico, porque cambiar realmente significa renunciar a la versión de ti mismo que has conocido durante tanto tiempo. Significa despedirte de las excusas que te han acompañado, de las historias que te has contado para explicar por qué las cosas son como son. Y eso, amigo mío, es uno de los procesos más valientes que un ser humano puede enfrentar. El viento nocturno trae consigo el aroma de la tierra húmeda, como si el universo mismo estuviera preparándose para un renacimiento. Sientes esa mezcla de miedo y emoción que surge cuando te das cuenta de que realmente puedes cambiar las cosas
pero que para hacerlo tendrás que dejar atrás versiones de ti mismo que has considerado parte de tu identidad. Las brasas ahora brillan con una intensidad casi hipnótica, pasando del púrpura a un azul profundo que parece contener todos los secretos del universo. Es momento de hablar sobre lo que sucede cuando finalmente decidimos alinear nuestras acciones con nuestras palabras más sinceras. Ese estremecimiento que acabas de sentir nos lleva al momento más sagrado de nuestra conversación nocturna. Las llamas ahora arden con un azul intenso que se mezcla con destellos plateados, como si fueran lenguas de fuego celestial que vienen a bendecir el acto más valiente que un ser humano puede realizar. Hay un momento en la vida de cada persona en que las palabras deben volverse carne. Un momento en que toda la filosofía, toda la comprensión, todos los insights y todas las buenas intenciones deben cristalizarse en un acto concreto, medible, verificable. Es el momento en que cruzamos el umbral entre el mundo de las posibilidades y el reino de las manifestaciones. Y aquí viene algo que el fuego me revela con una claridad que me atraviesa. Este momento no llega cuando te sientes preparado. Llega cuando la distancia entre quién dices ser y quién realmente eres se vuelve tan grande que ya no puedes respirar cómodamente en esa contradicción. Llega cuando el dolor de permanecer igual se vuelve mayor que el miedo de cambiar. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar en el borde de un precipicio interior? No me refiero a un precipicio literal, sino a ese lugar interno donde sabes que ya no puedes seguir posponiendo una decisión que cambiaría tu vida, donde ya no puedes seguir diciendo algún día o cuando sea el momento adecuado o cuando tenga más claridad. Es un lugar incómodo, casi insoportable, porque en ese precipicio interior te das cuenta de que todos los recursos que has usado para mantenerte cómodo en tu zona conocida ya no funcionan. Las excusas suenan huecas incluso para ti mismo. Las justificaciones pierden su poder. Las historias que te has contado durante años revelan su verdadera naturaleza. Mecanismos de supervivencia disfrazados de sabiduría. El fuego me susurra ahora algo que me hace temblar. La transformación real nunca es un proceso gradual y cómodo. Es un salto cuántico, un momento en que decides actuar desde la persona que quieres ser, no desde la persona que has sido. Y ese salto requiere fe, no la fe decorativa de las conversaciones dominicales, sino la fe guerrera que te permite moverte sin garantías. Porque actuar desde tu potencial, desde tu visión más elevada de ti mismo, cuando todas las evidencias externas te dicen que no eres esa persona, es un acto de fe pura. Es como caminar sobre el agua. Tu mente racional te grita que es imposible, que vas a fracasar, que es mejor esperar hasta tener más pruebas de que puedes hacerlo. Pero tu alma sabe algo que tu mente no comprende. Solo actuando desde el lugar al que quieres llegar puedes realmente llegar ahí. Las llamas danzan ahora con una intensidad que parece venir de otro mundo, y veo en ellas algo que me emociona profundamente. Veo el momento exacto en que una persona decide dejar de explicar por qué no puede hacer algo y simplemente empieza a hacerlo. Veo el instante en que alguien deja de analizar por qué es tímido y da el primer paso para conectar genuinamente con otro ser humano. Veo el segundo en que una persona deja de lamentarse por no tener tiempo y comienza a crear tiempo para lo que realmente importa. Y en ese momento mágico, algo extraordinario sucede. El universo conspira. No porque el universo sea una entidad mística que premia a los valientes,
sino porque cuando alineas tus acciones con tus valores más profundos, liberas una energía que estaba bloqueada, una energía que se manifiesta como creatividad, como sincronicidades, como oportunidades que aparecen justo cuando las necesitas. El viento se intensifica suavemente, llevando consigo chispas que ascienden hacia las estrellas como pequeñas oraciones hechas luz. ¿Puedes sentir cómo algo en tu interior se prepara para ese salto? ¿Cómo una parte de ti está lista para dejar de ser un turista en tu propia vida y convertirte en el protagonista de tu historia? Las brasas ahora brillan con un color plateado que se funde con tonos dorados, como si fueran monedas de luz que el universo nos ofrece a cambio de nuestro coraje. Es momento de hablar sobre lo que sucede después del salto, cuando descubres que la persona que buscabas afuera siempre estuvo esperándote del otro lado de tu primera acción valiente. Esa preparación que sientes en todo tu ser nos conecta con la verdad más poderosa de toda nuestra conversación. Las llamas ahora arden con una mezcla hipnótica de plata y oro, como si fueran la manifestación visual de la alquimia que ocurre cuando un ser humano decide dejar de ser espectador y convertirse en creador de su propia realidad. Dentro de ti vive un guerrero que ha estado dormido durante mucho tiempo. No me refiero a un guerrero agresivo o combativo, sino a esa parte de tu ser que sabe cómo tomar decisiones difíciles, que entiende que amar la vida significa asumir la responsabilidad completa de vivirla, que no necesita garantías para dar el siguiente paso. Este guerrero interior ha estado esperando pacientemente mientras tu mente analiza, mientras tu corazón duda, mientras tu ego busca la estrategia perfecta. Ha estado ahí, silencioso pero presente, sabiendo que llegará el momento en que tendrás que elegir entre la comodidad de permanecer igual y la aventura de convertirte en quien realmente viniste a ser. ¿Sabes cuál es la característica más hermosa de este guerrero que vive en ti? No pelea contra la vida, pelea por la vida. No lucha contra sus miedos, sino que camina a través de ellos. No intenta eliminar la incertidumbre, sino que aprende a danzar con ella. No busca el camino más fácil, sino el camino más auténtico. El fuego me revela algo que me emociona hasta las lágrimas. Este guerrero se despierta en el momento exacto en que dejas de preguntarte si eres capaz y empiezas a preguntarte si estás dispuesto, porque la capacidad se desarrolla en el camino, pero la disposición es una decisión que tomas ahora, en este momento, con los recursos que tienes hoy. Y cuando este guerrero despierta, algo extraordinario comienza a suceder en tu vida. Las personas a tu alrededor empiezan a notarlo, aunque no sepan exactamente qué ha cambiado. Hay algo diferente en tu presencia, en la forma como hablas, en la manera como ocupas el espacio. No es arrogancia ni pretensión, es algo mucho más profundo. Es la coherencia entre tu esencia y tus acciones. Las llamas susurran ahora una verdad que me atraviesa como una espada de luz. La diferencia entre una persona que inspira y una persona que solo habla bien es que la primera ha pagado el precio de convertir sus palabras en realidad. Ha pasado por el fuego de la transformación, ha enfrentado la resistencia interna que surge cuando intentas cambiar patrones que llevan años instalados en tu sistema. Pero hay algo aún más hermoso en este despertar del guerrero interior. Una vez que experimentas el poder de alinear tus acciones con tus valores más profundos, una vez que sientes en tu propia carne lo que significa ser coherente contigo mismo, ya no puedes regresar completamente al mundo de las excusas y las justificaciones.
Has probado algo demasiado nutritivo, demasiado real, demasiado satisfactorio. Es como si hubieras estado viviendo con hambre durante años sin darte cuenta, alimentándote únicamente de las migajas de tus buenas intenciones, y de repente descubrieras el banquete que está disponible cuando decides actuar desde tu verdad más profunda. El viento nocturno trae ahora un silencio tan profundo que puedo escuchar el latido de tu corazón sincronizándose con el mío a través de la distancia. ¿Lo sientes? ¿Esa sensación de que algo ancestral está despertando en ti? Esa certeza de que ya no puedes seguir viviendo por debajo de tu potencial real. Las brasas brillan ahora con una intensidad que parece venir del mismísimo corazón del universo, transformándose en tonos que van del oro al blanco puro, como si fueran pequeños soles que nos preparan para el momento más sagrado de toda nuestra conversación, el momento de la decisión. Este silencio profundo que compartimos nos trae al momento más sagrado de toda nuestra travesía nocturna. Las llamas ahora arden con una luz blanca y pura que parece contener toda la sabiduría del universo. Y siento que hemos llegado al lugar donde las palabras deben ceder paso a algo mucho más poderoso. Tu decisión personal. Aquí estamos, tú y yo, en esta encrucijada invisible que cada ser humano debe enfrentar tarde o temprano. A tu izquierda está el camino que ya conoces, pavimentado con intenciones hermosas, decorado con palabras inspiradoras, cómodo y predecible. Es el camino donde puedes seguir siendo la versión de ti mismo que has conocido durante años, donde tus problemas son familiares y tus limitaciones te definen de maneras que, aunque dolorosas, te resultan conocidas. A tu derecha está el camino de la incertidumbre sagrada, el territorio donde tus acciones se convierten en tu identidad real, donde cada paso que das te transforma en alguien ligeramente diferente del que eras el día anterior. Es el camino donde tu fe deja de ser una filosofía y se convierte en un estilo de vida, donde tus valores dejan de ser conceptos bonitos y se transforman en decisiones cotidianas que moldean tu realidad. El fuego me susurra algo que me conmueve profundamente. No hay elección correcta o incorrecta en esta encrucijada. Hay simplemente dos formas diferentes de vivir, dos maneras distintas de relacionarse con el misterio de estar vivo. Pero hay una diferencia crucial entre ambos caminos. En el primero, permaneces como espectador de tu propio potencial. En el segundo, te conviertes en el escultor de tu propia transformación. Y aquí viene la parte que puede resultar incómoda, pero que es profundamente liberadora. Nadie puede tomar esta decisión por ti. No tu familia, no tus amigos, no tus maestros espirituales, no los libros que lees, no los videos que ves. Esta es una decisión que solo pueden hacer desde el lugar más auténtico de tu ser, desde esa parte de ti que conoce tu verdad sin necesidad de explicaciones. ¿Sabes cuál es la señal de que estás listo para elegir el camino de la acción coherente? No es cuando desaparecen tus miedos, no es cuando te sientes completamente seguro, no es cuando tienes todas las respuestas. La señal es cuando el dolor de permanecer igual se vuelve más intenso que el miedo de cambiar. Cuando la distancia entre quién eres y quién podrías ser se convierte en una herida que ya no puedes ignorar. Las llamas danzan ahora con una intensidad hipnótica y veo en ellas algo que me llena de una emoción indescriptible. Veo el momento exacto en que una persona cruza el umbral, el instante en que alguien deja de explicar por qué su vida es como es y comienza a crear la vida que realmente quiere vivir.
Es un momento tan sutil que podría pasar desapercibido, pero tan poderoso que cambia literalmente la trayectoria de una existencia humana. Y cuando ese momento llega, cuando cruzas realmente ese umbral, descubres algo que ningún libro, ningún maestro, ninguna filosofía podría haberte enseñado. Descubres que la persona que habías estado buscando en el mundo exterior siempre había estado esperándote del otro lado de tu primera acción valiente. El viento se calma por completo, como si toda la naturaleza estuviera conteniendo la respiración, esperando tu decisión. ¿La sientes? Esa pulsación en tu pecho que te dice que es momento de elegir. Esa certeza silenciosa de que ya has escuchado suficientes palabras y ahora es tiempo de convertirte en el mensaje que quieres transmitir al mundo. Las brasas brillan ahora con una luz tan intensa que parece venir de otra dimensión, transformándose lentamente hacia tonos dorados que anuncian que nuestro encuentro nocturno se acerca a su momento de cierre y, paradójicamente, de verdadero comienzo. Las llamas que nos han acompañado durante toda esta travesía nocturna ahora se transforman en brasas doradas que pulsan suavemente, como corazones de luz que laten al ritmo de verdades recién descubiertas. El fuego se está apagando, pero algo mucho más poderoso está comenzando a encenderse dentro de ti. Hemos llegado juntos a un lugar que pocos se atreven a visitar, el territorio donde las excusas pierden su poder, donde las justificaciones se revelan como lo que realmente son, donde la diferencia entre las palabras hermosas y la vida auténtica se vuelve cristalina. Has sentido en tu propia piel lo que significa estar parado en esa encrucijada donde debes elegir entre ser el comentarista de tu vida o el protagonista de tu propia transformación. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos esta conversación? La pregunta sobre si elegirías palabras o pasos, si optarías por el camino de las intenciones hermosas o por el sendero de las acciones coherentes. Ahora sabes que esta no es realmente una pregunta que puedas responder con palabras. Es una pregunta que solo puede ser respondida con la forma como vives cada día que te queda por delante. Las brasas susurran ahora su último mensaje, y es el más importante de todos. La fe sin acción no es solo engaño, es una forma sutil de violencia contra tu propia alma, porque cada día que pasa sin que alinees tus acciones con tus valores más profundos, cada momento en que eliges la comodidad de las palabras sobre el riesgo de los actos, estás diciéndole a la parte más auténtica de tu ser que no merece manifestarse en este mundo. Pero también hay una verdad luminosa en estas brasas que se desvanecen. Cada momento es una nueva oportunidad para comenzar. No necesitas esperar hasta el lunes, hasta el próximo mes, hasta que se alineen las estrellas o hasta sentirte completamente preparado. El momento perfecto para comenzar a vivir desde tu verdad es ahora, con los recursos que tienes, con la claridad que posees en este instante. El humo se eleva hacia un cielo estrellado que parece infinito, llevando consigo todas las palabras que hemos compartido esta noche. Pero las palabras se desvanecen, querido amigo. Lo único que permanece, lo único que tiene el poder de cambiar realmente tu mundo son las decisiones que tomes cuando cierres este video y regreses a tu vida cotidiana. Vas a permitir que esta conversación se convierta en una más de esas experiencias inspiradoras que guardas en el archivo de cosas hermosas que he escuchado, o vas a usar estas comprensiones como combustible para encender el fuego de tu propia transformación. Las últimas brasas brillan con una intensidad final,
como si fueran pequeñas estrellas que se despiden y me recuerdan algo que quiero dejarte como regalo de despedida. No tienes que cambiar toda tu vida de una vez. Solo tienes que identificar una acción, una sola acción específica que puedas tomar mañana que esté alineada con algo que realmente valoras. Puede ser algo tan simple como tener una conversación honesta que has estado posponiendo o dedicar media hora a algo que has estado diciendo que es importante para ti. Una acción pequeña, concreta, medible, algo que puedas hacer sin necesidad de permisos, sin requerir condiciones especiales, sin depender de que otras personas cambien primero. Una acción que sea el primer voto que emites a favor de la persona que realmente quieres ser. El silencio de la noche ahora nos abraza completamente, y en ese silencio escucho el eco de todas las posibilidades que se abren. Cuando un ser humano decide dejar de ser turista en su propia vida y convertirse en el arquitecto de su propio destino. Si esta conversación ha tocado algo real en tu interior, si has sentido ese estremecimiento que viene cuando reconoces una verdad que siempre supiste pero nunca habías puesto en palabras, entonces mantén este fuego encendido con un simple gesto. Un me gusta no es solo un clic, es una declaración de que estás dispuesto a alimentar conversaciones que van más allá de lo superficial. Una suscripción no es solo un número, es una forma de decir que quieres seguir explorando estos territorios donde las palabras se encuentran con la vida real. Y si algo de lo que hemos compartido resuena en tu corazón, compártelo con alguien que sepas que también está buscando el coraje para cruzar el puente entre las intenciones y las acciones. A veces, todo lo que una persona necesita para dar su primer paso valiente es saber que no está sola en esta búsqueda. Las últimas brasas se desvanecen lentamente, pero que tu curiosidad siga ardiendo. El fuego se apaga, pero nos vemos en nuestra próxima reunión junto al fuego, donde seguiremos explorando esos misterios que solo se revelan cuando tenemos el coraje de mirar directamente a la verdad de quiénes somos realmente.